El día de hoy vamos a abordar el tema del fideicomiso de garantía. Este tipo de fideicomiso sigue la regla, sigue la estructura de cualquier tipo de fideicomiso. No hay novedad alguna. Lo que cambia es dónde colocas tú las piezas bajo la misma estructura de cualquier fideicomiso. Para eso te recomiendo que vayas a los videos de fideicomiso de este canal secundario de YouTube y también varía o se diferencia en el objetivo, en los fines que tiene el fideicomiso de garantía. ¿De qué se trata este tema? Mediante un fideicomiso de garantía, tú puedes asegurar el pago, puedes generar una expectativa de derecho del pago de determinadas obligaciones. Esta expectativa de derecho se genera en virtud de que se genera un vínculo jurídico con alguien, es decir, generas obligaciones y es llegado el momento de crear un mecanismo para que alguien, un acreedor, pueda decir: necesito una garantía de pago de esa obligación generada. En el fideicomiso de garantía tenemos o podemos presuponer la existencia de una obligación principal o subyacente. El fideicomiso de garantía se debe a que existe esa otra obligación principal o subyacente, de tal suerte que, si bien es verdad que puede entenderse como un contrato accesorio que depende de un contrato principal que dio nacimiento a esa obligación original, subyacente, principal, por así decirlo, también es verdad que hay ocasiones en las que el fideicomiso de garantía puede ser a la vez el generador de obligaciones a garantizar. Es decir, dentro de la misma bolsa del fideicomiso de garantía vamos a generar la obligación a garantizar por medio o a través de ese mismo fideicomiso de garantía. En este video te va a quedar muy claro ese tema y esta pequeña introducción sirve para que entiendas lo que es este tipo de fideicomiso. Tú te podrías preguntar por qué no una hipoteca, por qué no una fianza, por qué no un obligado solidario, por qué no una prenda, por ejemplo, que son otros mecanismos para poder garantizar obligaciones. Lo cierto aquí es que el fideicomiso ofrece mayor flexibilidad, le da la propiedad al acreedor, tienes una maleabilidad entre las partes, tienes efectos fiscales que pueden llegar a ser beneficiosos, ventajosos, pues tú acogerte de determinados beneficios fiscales que vamos a explicar de una forma muy rápida frente a lo que son los contratos típicos o tradicionales de garantía, como la hipoteca, la prenda y los que acabamos de mencionar, ya sean garantías reales o garantías personales. Así es que sin más vamos a empezar con esta pequeña exposición que te quiero decir que forma parte de todo un curso de 4 horas que acostumbro dar de este tema como parte del diplomado de fideicomisos que he tenido a bien impartir desde los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Antes que nada te voy a dejar aquí abajo te dejo mis datos, aquí está mi nombre, mi cédula profesional, mi página web, mis 2 canales de YouTube. Para cualquier efecto puedes escribirme un correo a erodriguezreina, fíjate que reina sea con i latina, erodriguezreina mi página, que es esta, edmespecialistas.com. Son mis 2 apellidos, la E de Edgar, Rodríguez Reina, edmespecialistas.com. Empezando con esta exposición, que es, insisto, el resumen de un curso de 4 horas que tengo al respecto. La introducción, que es lo que estamos platicando, vamos a ver rápidamente la planeación, la implementación, la ejecución y los tipos de bienes que se pueden aportar a un fideicomiso de esta naturaleza o de esta clasificación. Retomemos lo visto en el primer módulo. ¿Cuál es el primer módulo? Ve a mis canales, tanto el principal como este que es el accesorio o es el secundario, en donde hablo de fideicomiso. Ahí vas a ver tú un curso pequeño que tengo en YouTube acerca del fideicomiso como parte introductoria. Ahí vas a entender qué es el fideicomiso. Al fideicomiso de garantía le aplica exactamente las mismas reglas. Las mismas directrices aplican aquí con las diferencias que vamos a ver a continuación. Por eso es importante que tomes o retomes este primer módulo. Primero que nada te voy a traer aquí algunas tesis aisladas, algunos criterios, por ejemplo en este caso de tribunales colegiados de circuito, en donde quiero demostrarte que el fideicomiso de garantía es traslativo de propiedad o traslativo de dominio.
Hay gente que todavía piensa que el fideicomiso no es traslativo de dominio, pero en realidad no es así esto. Siempre es traslativo de dominio para efectos legales, para efectos mercantiles, para efectos civiles, si así lo quieres ver. Para efectos fiscales es otra cosa, pero para efectos legales o mercantiles, la realidad es que siempre es traslativo de dominio, como lo puedes ver en esta tesis de la Corte, perdón, de tribunales colegiados, donde puedes ver claramente que dice que la fiduciaria es la propietaria de los bienes que recibe en fideicomiso, dueña en la medida que cumpla con los fines. Esto es, que te estás desposeyendo, te estás deshaciendo de la propiedad de los bienes cuando los aportas a un fideicomiso. No importa que sea de garantía, aunque sea fideicomiso de garantía, transmites la propiedad a favor de la institución fiduciaria, que es un banco. O puede ser otro tipo de institución que vamos a ver a continuación en tratándose de fideicomisos de garantía. Ahora bien, aquí tenemos otra tesis aislada, igual de tribunales colegiados, donde, bueno, los mismos tribunales nos comprueban y nos demuestran que el fideicomiso es traslativo de dominio y recalca nuevamente que es el fiduciario el propietario de los bienes fideicomitidos. Más adelante vamos a ver, ahora sí, la parte general, que es lo que yo te comentaba. Ve a mi canal secundario Edgar Reina Legal Mentoring, ahí vas a encontrar el video de fideicomiso en general, vas a mezclar esa parte con el tema de títulos y operaciones de crédito y en medio encontramos lo que es el fideicomiso de garantía. ¿Por qué razón? Porque vamos a tomar las bases de la parte general y vamos a tomar elementos particulares del fideicomiso de garantía que forma parte de las operaciones de crédito. Entonces, como está regulado en la ley de títulos y operaciones de crédito, ese va a ser nuestro fundamento legal. ¿Cómo funciona el fideicomiso de garantía en términos prácticos a raíz de la experiencia del suscrito? Vamos a ver, en primer lugar, aquí el número 1 que puedes ver trata de la planeación. ¿Qué hay que ver en la planeación de un fideicomiso de garantía? Primero que nada hay que hacerse preguntas. Cuando tú te sientes con el cliente, por ejemplo, o cuando tú mismo te preguntes, bueno, necesito garantizar obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones se pueden garantizar mediante fideicomiso de garantía? La ley no lo dice, por lo tanto, donde la ley no distingue no hay por qué distinguir. En ese sentido, es importante decir que puedes garantizar obligaciones de carácter mercantil, civil, obligaciones administrativas, obligaciones incluso hasta de carácter penal. Si tú revisas el Código Nacional de Procedimientos Penales, vas a encontrar que el fideicomiso de garantía puede garantizar obligaciones penales o en el orden penal. Perdón, en el orden penal, por así decirlo, y en ese sentido, lo que antes se conocía como, por ejemplo, cuando decían salió bajo fianza una persona, hoy en día se llama garantía económica como género y la especie puede ser efectivamente una fianza, una hipoteca e inclusive un fideicomiso de garantía. Entonces, cuando hablemos de la planeación, tenemos que descartar diversos tipos de medios de garantía porque podría ponerse en la mesa el hecho de decir, bueno, ¿por qué no una hipoteca? ¿Por qué no un obligado solidario? ¿Por qué no una fianza? ¿Por qué no una prenda, por ejemplo? Hay cierto tipo de obligaciones que requieren mayor maleabilidad. Imagínate una obligación de 200 millones de pesos, por ejemplo. Si tú haces una hipoteca sobre ese tipo de obligaciones respecto de ese monto, dependiendo del tipo de negocio subyacente que tengas, pues lo cierto es que una hipoteca puede resultar un poco complicada porque para ejecutar la hipoteca necesitarás irte a un juicio hipotecario, tienes un derecho real de hipoteca como acreedor, mientras que en el fideicomiso de garantía como acreedor tienes la propiedad de los bienes, como lo acabamos de decir. En ese sentido, puede resultar mucho más ventajoso el fideicomiso de garantía. Una obligación que se garantice mediante una garantía personal, por ejemplo, que sería fianza u obligado solidario, por decir dos ejemplos. En ese sentido, si tienes una obligación de 200, 300 millones de pesos o más inclusive, pues te podría decir quién va a garantizar eso por propio derecho, quién va a ser un fiador o una institución de fianzas. Puede ser complicado, puede requisitarse demasiado y eso va a entorpecer o va a complicar la operación. Entonces, ante esos escenarios de complejidades, de que no tienes la propiedad como acreedor y tú necesitas realmente garantizar montos tan grandes, por decir un ejemplo nada más, te recomiendo yo el fideicomiso de garantía.
El fideicomiso de garantía sirve para una obligación o para diversas obligaciones, ya sea de carácter único o sucesivas. Si tú no sabes cuántas obligaciones se van a generar, pero ya tienes una cierta y determinada, o al menos de carácter, desde el punto de vista mercantil, la tienes bien individualizada esa obligación, pues yo te podría decir, puede que hagas un fideicomiso de garantía y para las demás obligaciones que vengan, mientras y siempre y cuando a la hora de ejecutarlo esté cierta y determinada, sea ejecutable esa obligación. Entonces, es importante decir, por ejemplo, imagínate que estás construyendo un complejo inmobiliario en donde vas a recibir muchísima inversión, tienes inversionistas nacionales, extranjeros, tienes una marca de por medio, tienes proyectos, desarrolladores y ahorita surge una obligación que sería, por ejemplo, garantizar el pago de la inversión a tus inversionistas. Puedes utilizar un fideicomiso de garantía, pero el día de mañana a través de ese mismo fideicomiso van a entrar más mecanismos de inversión, entonces se van generando nuevas obligaciones cuyo fideicomiso puede a la vez funcionar como mecanismo de garantía. Entonces, como te puedes dar cuenta, el fideicomiso puede garantizar obligaciones de carácter sucesivo. Esto no ocurre con una hipoteca, no ocurre con la prenda, no ocurre con con garantías personales como el fiador o el obligado solidario. Es verdad que, por ejemplo, en la prenda puede ser que diversos elementos vayan incorporándose a la prenda. Por ejemplo, cuando tienes una prenda sin transmisión de posesión y haces uso de los bienes y esos bienes producen algún tipo de producto o fruto, por así decirlo, ese fruto y ese producto se entiende incorporado a la prenda sin transmisión de posesión. Entonces es importante decir que pues puede parecerse. Sin embargo, recordemos lo dicho, en el fideicomiso tienes la propiedad como acreedor, en la prenda no. En la prenda los bienes son propiedad del deudor y tú como acreedor solamente tienes un derecho real de prenda. Entonces, como te puedes dar cuenta, en la planeación vamos a hacernos preguntas que tienen que ver con el negocio subyacente que tenemos de por medio. Número 2, la organización. Cuando tú vas a hacer un fideicomiso de garantía, es importante decir que tienes que tener a la mano, evidentemente, al fiduciario, al notario público, en caso de que sean bienes inmuebles, por ejemplo, los que entren a la garantía fiduciaria, o al corredor público, por ejemplo, si lo vas a ratificar y son bienes muebles, por decir algún ejemplo, un fideicomiso de garantía sobre acciones, sobre maquinaria, sobre automóviles, por ejemplo, entonces puede ratificar un corredor público. La organización tiene que ver con el hecho de negociar con las partes. Organizar no nada más significa jurídicamente, tiene que ver con un tema financiero, con un tema de contabilidad, fiscal, PLD, obviamente jurídico. Cuando tienes una organización, tienes que, como asesor, planear muy bien con qué notario público vas a trabajar. El fiduciario es importantísimo, que apruebe en su comité el tipo de fideicomiso que estás haciendo. Más adelante vamos a ver que en fideicomiso de garantía no nada más los bancos pueden operar dichos fideicomisos, también pueden operar SOFOMES, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la organización tiene que ver con lo que es sacar honorarios, tarifas, costos, por ejemplo. Esto es importantísimo para tu cliente. Número 3, la implementación. Ya que tenemos todos los puntos anteriores, en la implementación tenemos que comprender que se trata ya de echar a andar el automóvil. Acuérdate que el fideicomitente es el que echa a andar el automóvil, prende la chispa y automáticamente se aportan bienes y en ese sentido, bueno, automáticamente entre comillas, y entonces empieza a funcionar el fideicomiso de garantía. Es muy importante decir que va de la mano con la elaboración. Aquí entra ya el tema de la redacción, el tema de firmar ante notario cuando son aportación de bienes inmuebles, cuando son bienes muebles, por ejemplo, de elaborar constancias de aportación, adhesión al fideicomiso cuando son varios fideicomitentes, en fin, vete más adelante al video para que puedas ver un pequeño esquema, un pequeño pizarrón que yo hago en esta aplicación para podértelo ilustrar de una mejor manera. Y ahí te vas a dar cuenta que tiene que ver este tema precisamente de la elaboración del contrato y de poder estructurarlo de una mejor manera. Y por último, la ejecución. La ejecución tiene que ver ya con el incumplimiento.
Cuando se incumple la obligación principal u obligación subyacente, es importante decir que entonces hablamos ya de la necesidad de ejecutar el fideicomiso de garantía. ¿Por qué? Porque es la necesidad ya de que ante el incumplimiento tienes que ejecutar el fideicomiso de garantía. ¿Qué es la ejecución del fideicomiso de garantía? Se trata de que como acreedor eres el dueño de los bienes, lo único que tienes que hacer es notificar el incumplimiento, decirle al deudor que lo vas a ejecutar y que nada más puede hacer tres cosas. Argumentar que ya pagó. Dos, argumentar algún tipo de novación en la obligación. Y número tres, argumentar que todavía no es exigible el pago de la obligación. Fuera de esos casos, el deudor no puede argumentar algo adicional. Entonces, le das audiencia, pero tú eres propietario como acreedor. Lo único que tienes que hacer ya es avisarle y sacar a remate los bienes, independientemente de lo que diga el contrato. Entonces, de eso se trata la ejecución. Aquí puede surgir una duda en términos de decir, si es verdad que tengo que ejecutar hasta que se dé el incumplimiento, pero también es cierto que ya eran míos los bienes. Entonces, si ya eran míos los bienes y el deudor me había cumplido con el pago de la obligación, ¿por qué no lo ejecuté desde el principio? Y la respuesta es porque no había incumplido. Podríamos decir que el fideicomiso antes del incumplimiento del deudor estaba dormido, estaba inactivo. De hecho, en la práctica fiduciaria se dice que el fideicomiso se activa al momento del incumplimiento del deudor. Si bien ya es propiedad todos los bienes del acreedor, en este caso hablemos de que la institución fiduciaria fuera el propietario de los bienes y fuera el acreedor, bajo esa lógica estoy comentando, pues lo cierto es que no va a ejecutar si ya está cumpliendo el deudor. Va a ejecutar hasta que incumpla, aunque sean de su propiedad los bienes. Ahora bien, en caso de que el fiduciario sea distinto al acreedor, entonces en ese supuesto, bueno, el acreedor no será propietario de los bienes. Sin embargo, sí le va a ser más ventajoso que una hipoteca o una prenda. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es recibir los beneficios que le dé el fiduciario como propietario de los bienes ante el incumplimiento del deudor. Esto lo vamos a dibujar un poquito más adelante. No te preocupes si esto es un poquito confuso. Por otro lado, tenemos de este lado quiénes pueden ser fiduciarias en un fideicomiso de garantía. Pueden ser bancos, como siempre, instituciones de fianzas con estos requisitos, aseguradoras, casas de bolsa con estos requisitos. También pueden ser, por ejemplo, las SOFOMES, que son las más comunes en este tipo de fideicomisos, uniones de crédito, almacenes generales de depósito y sociedades operadoras de fondos de inversión y SOFIPO nivel 3 y 4. Estas son todas las instituciones financieras que pueden operar fideicomisos de garantía. En la práctica, ¿cómo funciona? Las más que vas a ver son las instituciones de crédito, que son las que tengo en la pantalla, y dos, las SOFOMES, que son estas que están aquí. SOFOM con registro vigente ante la CONDUCEF, que es el CIPRES. Esto de que tenga registro vigente ante la CONDUCEF para poder operar fideicomisos fue producto de la reforma financiera del 2014. Que de hecho yo creo que fue reiterativo porque pues no puede ser SOFOM si no tiene CIPRES. O al menos formalmente no lo sería. Si no eres SOFOM no puedes ser fiduciario. Pero bueno, esa fue una reforma del 2014. Las instituciones fiduciarias, fíjate, es muy sencillo. Tú te preguntarías, ¿quiénes son las partes aquí? El fideicomitente, que es el que aporta la propiedad de los bienes al fiduciario y entra a la bolsa del fideicomiso, es el deudor. ¿El deudor de quién? El deudor de algún acreedor que necesita ser pagado. Entonces, a petición del acreedor, el fideicomitente deudor dice, como te debo $1,000,000, voy a aportar estos bienes al fiduciario que lo va a meter a la bolsa del fideicomiso. Entonces, la lógica te debe decir, entonces ese acreedor que me pidió crear el fideicomiso es el fideicomisario en primer lugar, porque recuerda que el fideicomisario es el beneficiario. Entonces, ¿quién va a recibir beneficios de una garantía? Pues obviamente el acreedor. Ahora, ¿qué pasa si a quien le debes, o sea, tu acreedor, es el mismo banco o la misma SOFOM, es decir, la misma institución fiduciaria? Bueno, en ese caso, la fiduciaria será al mismo tiempo fiduciaria y al mismo tiempo fideicomisaria. Tiene dos roles, tiene dos cachuchas, tiene cachucha de fideicomisario y cachucha de fiduciaria al mismo tiempo. Ejemplo,
BBVA te presta $1.000.000 y entonces tú eres fideicomitente, aportas bienes, aportas, por ejemplo, derechos de cobro, aportas maquinaria y aportas un edificio en garantía fiduciaria. En ese sentido, como el que te prestó fue el propio banco, vas a darle la garantía fiduciaria a su favor, quien va a ser fiduciario, BBVA, y como es el acreedor, al mismo tiempo va a ser fideicomisario o beneficiario. Cuando incumplas, entonces digamos que se autoaplica la garantía a su favor porque ya le incumpliste. Vamos a ver algunos detallitos más adelante, pero esta es la lógica, la triangulación del fideicomiso de garantía. Ahora bien, como te acabo de decir, podría parecerte extraño el hecho de que si tú le debes a BBVA $1.000.000, él sea el acreedor, sea el acreditante, porque fue el que te prestó el dinero, fue el prestamista, por así decirlo, en derecho se llama acreditante, y aparte tiene la propiedad de los bienes en virtud del fideicomiso. Podría estar muy cargado a su favor, parece ser esta operación. Ante esa situación, la ley establece una posibilidad que se llama indicar un tercero ejecutor. Ese tercero ejecutor puede ser cualquier persona. ¿Y de qué se va a encargar ese tercer ejecutor? De determinar el incumplimiento del deudor y también de ejecutar. Es decir, el banco va a decir, para que veas que no opero con conflicto de interés, vamos a designar a un tercero imparcial que no puede ser parte relacionada de ninguna de las partes del fideicomiso, y esta persona, sea física o moral, e inclusive puede ser otro fiduciario, va a ser el que va a determinar si incumpliste o no cumpliste. Y entonces, si incumpliste, va a ser quien te va a ejecutar. No va a operar bajo las instrucciones del banco, porque pues entonces, ¿para qué tenemos tercero ejecutor? Lo que va a ser actuar independientemente, pero en representación del fiduciario, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Para evitar el conflicto de intereses. Cuando el fiduciario sea a la vez el acreedor fideicomisario. Ahora bien, este tercero ejecutor, como lo acabamos de decir, y fíjate cómo dice la presentación, la lámina, dice que obra en representación del fiduciario, pero no bajo sus instrucciones. ¿Por qué? Pues porque tiene que respetar la propiedad que ostenta el fiduciario de los bienes del deudor, que es el fideicomitente. Bueno, son bienes del fiduciario, pero para evitar el conflicto de interés, si bien es verdad que son de su propiedad, no puede operar este tercero ejecutor siguiendo las instrucciones del fiduciario. Se rompería la regla de la imparcialidad. Entonces es muy importante decir esta cuestión. Aquí hay una regla en la ley de cuándo se presume la imparcialidad. Tú lo puedes leer en la misma ley de títulos y operaciones de crédito. Ahora bien, como lo comentamos al principio, ¿qué tipo de obligaciones puedes garantizar mediante un fideicomiso de garantía? ¿Un préstamo lo puedes garantizar con un fideicomiso de garantía? Sí. ¿Un préstamo civil? También. ¿Un préstamo mercantil? ¿Crédito? También. Obligaciones laborales, por ejemplo, obligaciones sindicales, obligaciones a cargo del patrón, por ejemplo. ¿Se puede abrir un fideicomiso de garantía? También, como mecanismo de pago a los trabajadores. Inclusive el 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que también es posible constituir fideicomisos de garantía para cuando se le permite a la persona que está en un proceso que salga bajo esta garantía económica, para que vaya en libertad su proceso. Derechos de los fideicomitentes. Los fideicomitentes, recuerda que el fideicomitente es el deudor de la obligación original. Entonces, como esta persona, supongamos que debe $1.000.000, aporta bienes al fideicomiso. Es su derecho poder utilizar los bienes. ¿Por qué? Porque aunque van a ser propiedad del fiduciario a partir de ese momento, lo cierto es que tiene que usar los bienes porque de pronto son su herramienta de trabajo. Imagínate que está aportando montacargas o maquinaria en general. Obvio que los puede utilizar. A pesar de ser propiedad del banco o del ASOFOM fiduciario, tiene que poder utilizar los bienes. Por otro lado, puede darse el caso de que el fideicomitente le instruye al fiduciario que venda los bienes. Sí lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, te voy a poner un supuesto que ocurre en la práctica a menudo. Si yo veo que imagínate que yo soy el fideicomitente. Yo debo $1.000.000 al fiduciario banco y me pidió garantía fiduciaria. Le aporté mis bienes. Entonces yo veo que voy a incumplir con la obligación porque no tengo liquidez en estos momentos.
En vez de llegar a la ejecución y que el banco remate mis bienes y me ejecute, digamos, contra mi voluntad judicialmente o inclusive extrajudicialmente, yo le puedo decir al banco, ¿sabes qué? De los 3 inmuebles que te di, vende uno para que obtengas liquidez en este momento. No importa que no te haya cumplido, vende un inmueble y cóbrate de ahí el mes siguiente que no te voy a poder pagar. ¿Para qué hago esto? Estoy haciendo una ejecución express. Claro, tenemos que estar todos de acuerdo. Esto es muy importante decirlo. Y el contrato debe decirlo. El contrato debe contemplar la posibilidad de vender antes del incumplimiento. ¿Para qué? Para garantizar la obligación. Sigue siendo cumplir con los fines, pero yo te recomiendo que esta prevención de vender antes de tiempo la pongas en el contrato dentro de los fines, porque si no va a ser complicado. Entonces, cuando yo veo o yo estoy previendo un incumplimiento como deudor, yo puedo decirle al fiduciario, vende una parte de los bienes o algunos de los bienes antes de que me ejecutes para que de ahí obtengas dinero, liquidez y te cobres de ahí. Por otro lado, aquí hay algunas cuestiones de qué se puede convenir en un contrato de fideicomiso de garantía, donde se pueden encontrar los bienes, obviamente cuando son bienes muebles, ¿verdad? Las contraprestaciones mínimas de cuando se van a vender los bienes fideicomitidos. Yo puedo llevarle el comprador al fiduciario cuando hacemos lo que dijimos hace rato, ¿no? Preveo el incumplimiento, le instruyo la venta anticipada al fiduciario y entonces lo que voy a hacer es llevarle yo mismo el comprador. Incluso hay empresas que se dedican a eso. Esto puede agilizar mucho las cosas. Por otro lado, se puede convenir la forma de evaluar los bienes. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque dependiendo el valor de los bienes es qué tan cubierta está la obligación a la que soy de la que soy deudor precisamente, ¿no? Entonces es muy importante establecer la forma en cómo vamos a evaluar los bienes, que puede ser ante corredor público, desde luego. Vean aquí en este triángulo, tiene un número 1, 2 y 3. Del lado izquierdo tenemos al fideicomitente deudor, fiduciario y fideicomisario acreedor. Este fiduciario puede ser a la vez fideicomisario, claro que lo puede ser. En este caso te pongo yo acciones. ¿Yo puedo dar en garantía fiduciaria acciones? Sí lo puedo hacer. Como accionista puedo aportar mis acciones al fideicomiso siempre y cuando la empresa no tenga candados a la hora de aportar en propiedad fiduciaria dichas acciones, o en dado caso seguir el protocolo que establezcan los estatutos. Pero es muy importante decir que recuerdes que es traslativo de dominio. En ese sentido hay que endosar en propiedad las acciones aunque sea fideicomiso de garantía. No sería un endoso en garantía, sería un endoso en propiedad. Recuerda que hay 4 tipos de endosos en la ley mexicana, que es endoso en propiedad, en garantía, en procuración y en administración. 4 tipos de endosos, pero para el fideicomiso nos va a servir el de propiedad exclusivamente. Ahora bien, ¿qué es la ejecución extrajudicial? Es una forma de ejecutar, de hacer valer el fideicomiso de garantía por incumplimiento del fideicomitente deudor. Esto es, no lo voy a hacer ante juez. Esta ejecución, como su nombre lo dice, extrajudicial, la voy a hacer ante notario público o corredor público, que en muy resumidas cuentas es una especie de diligencia de notificación en la que se le indica al fideicomitente deudor que ya incumplió, se le acredita, se le busca en su domicilio, se le requiere de pago y solamente puede argumentar que ya pagó, alguna prórroga o que todavía no es exigible el pago, e inclusive una novación puede argumentar. Si no es así, entonces no pasa nada, se procede a la ejecución. Luego, con más detalle, podremos platicar sobre la diligencia de ejecución de fideicomiso de garantía. Pero el convenio, que es lo que estamos leyendo, es muy importante que sepas que debe de pactarse expresamente en el contrato. La cláusula que contenga el convenio de ejecución extrajudicial de un fideicomiso de garantía debe firmarse por separado. Es decir, tú tienes tu clausulado del contrato de fideicomiso de garantía
y una cláusula va a ser el convenio de ejecución extrajudicial si es que no te quieres ir al 1414 bis del Código de Comercio. Si tú legislas, entre comillas, tu propio procedimiento, la cláusula respectiva debe tener la firma de las partes y después continúas con el cuerpo del contrato. Esto es muy importante decirlo porque la ley establece dicho requisito. Y estas son las disposiciones del convenio de ejecución extrajudicial, que es darle audiencia, evidentemente, al acreedor y al deudor, desde luego, fideicomitente. Y aquí, como lo puedes ver, cuando no pactas ningún convenio extrajudicial en tu contrato de ejecución extrajudicial, te vas al 1414 bis. Ahora, recomendación práctica: si tú no eres experto en este tipo de operaciones, no te metas en problemas. Remite la ejecución al 1414 bis del Código de Comercio y el código te resuelve la vida en ese sentido. ¿Cuál es la forma que debe revestir el contrato de fideicomiso de garantía? En primer lugar, cuando se trata de un bien inmueble, o sea, cuando estoy garantizando con garantía fiduciaria sobre inmuebles, aporto en propiedad a la fiduciaria mediante escritura pública y debe inscribirse en registro público de la propiedad del lugar de donde esté ubicado el inmueble. En ese sentido, hay que hacerlo en escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de bienes muebles, habrá que inscribirlo en el Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Y hay que ratificar el contrato cuando exceda 250,000 UDIs o cuando sea igual a 250,000 UDIs. En ese sentido, de forma muy aproximada, te podría decir, la UDI está como en 7.5 pesos por 250,000. Estamos hablando de que cuando la garantía sobre bienes muebles, porque si es inmueble siempre va en escritura, pero cuando sean bienes muebles de 1,875,000 pesos, más o menos aproximado, de ahí para arriba, tendrás que ratificarlo ante corredor o ante notario público. Aquí lo puede hacer tanto notario o corredor público porque es una ratificación únicamente. Y lo deberás inscribir en el RUG del Registro Público de Comercio. Ahora bien, aquí te va un criterio que yo tengo que me ha surgido a raíz de la práctica. En virtud de que el Registro Público de Comercio solo inscribe documentos auténticos y el fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, pues para que surta efectos frente a terceros, tienes que inscribirlo en el RUG y el registro solo inscribe documentos auténticos, pues yo te diría, siempre lo tienes que ratificar. Siempre. Entonces, para mí es inútil que la ley diga 250,000 UDIs porque pon tú que imagínate que la garantía solamente es de 1,000,000 de pesos. No es del monto que acabamos de decir, porque no llega a las 250,000 UDIs. Ok, y lo quiero inscribir en el RUG. El RUG no debería inscribir un documento privado. Necesariamente voy a tenerlo que ratificar ante fedatario para poderlo inscribir en el RUG, aunque no llegue a 250,000 UDIs. Entonces, para mí, esta disposición es letra muerta. Y esto es por seguridad jurídica, porque el efecto es que surta efectos frente a terceros, precisamente, ¿no? Y no puede inscribir con ese efecto. Imagínate, el RUG no puede inscribir algo que es un documento privado. Tiene que estar ratificado ante fedatario. En ese sentido, bueno, así es como opera el fideicomiso de garantía. Algunas recomendaciones finales. Recuerda que este es el resumen de un curso de 4 horas, por eso lo estoy cortando tanto. Recomendaciones finales. Siempre verifica las opciones de garantía. No necesariamente te vayas al fideicomiso de garantía porque puede resultar costoso y puede resultar complejo. Es decir, no le pongas llantas Pirelli a un coche compacto. No pongas, no conduzcas un Ferrari, un Maserati en una calle empedrada. ¿Por qué? Porque puede resultarte demasiado costoso. Entonces, en ese sentido hay que evaluar qué tipo de garantías te puede convenir más. Si son acciones, inclusive te puede convenir una prenda sin transmisión de posesión. Evalúalo conforme a tu tipo de negocio que tengas que garantizar. 2. Verifica el tipo de bienes. Es muy distinto hacer un fideicomiso de garantía sobre bienes muebles, como por ejemplo maquinaria, como computadoras, automóviles, y es muy diferente frente a un fideicomiso de garantía sobre inmuebles. Puede cambiar, sobre todo en términos de forma y de estructuración. Ahora, ¿qué pasa si das intangibles? También cambia una marca, por ejemplo, o por ejemplo derechos de cobro. Esto es muy común. Cuando algunas instituciones dan dinero, prestan dinero, suelen pedir garantía fiduciaria sobre los derechos de cobro para darle imparcialidad al manejo de los derechos de cobro. Entonces, en ese sentido,
verifica muy bien el tipo de bienes que vas a dar en garantía. Distribuir, número 3, distribuir los derechos en el fideicomiso. Obviamente el punto fino es a quién vas a poner de fideicomisario. En principio, obviamente sería el acreedor, porque es quien necesita ser pagado, pero tú los vas a poner de forma jerárquica dependiendo. Si ya se pagó al acreedor, puede que el fideicomisario en segundo lugar sea el propio fideicomitente. ¿Para qué? Para evitar algunos efectos fiscales, ¿no? Como lo hemos visto en otras clases. Y estructurar bien el contrato. Un contrato bien hecho es un contrato sencillo, un contrato que no tiene demasiadas complicaciones, que no tiene demasiados inconvenientes, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, hemos llegado al final de este curso express de lo que es el fideicomiso de garantía. Tú me puedes buscar sin ningún problema en eh, en mi página web, en redes sociales, en mi Instagram, Edgar Reina 2, mi canal principal, este que es el canal secundario. Y bueno, espero que te haya servido, espero que haya sido de utilidad. Recuerda que el fideicomiso de garantía puede hacerse complejo, podemos jugar un poco con las cláusulas, requiere una asesoría sumamente especializada, evidentemente, ¿verdad? El fiduciario te va a cobrar fundamentalmente con base en los bienes que hay que ejecutar. Entonces, para que tú puedas saber cuánto te va a cobrar un fiduciario por este tipo de fideicomisos, primero hay que ver qué tipo de bienes y cuánto valen los bienes que le vas a aportar, porque generalmente este tipo de fideicomisos cobran un porcentaje de lo que hay que ejecutar. Entonces, bueno, esas son las preguntas más frecuentes que me han hecho y bueno, pues creo que eso es todo. Nos vemos hasta una nueva transmisión. Cuídense mucho y hasta pronto.